Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y preguntarle: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por ahí también, por ese mismo camino, bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, también un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Yo creo que nuevamente las lecturas día con día nos ponen a reflexionar, a pensar y a meditar un poco tenemos que pensar un poco en nuestra vida, en nuestra manera de cómo estamos respondiendo a Dios. En la primera lectura que acabamos de escuchar, Pablo ahora les dice a los Gálatas y los está prácticamente acusando. Qué rápido cambiaron el evangelio que yo les di. Qué rápido se olvidaron de todo lo que yo les enseñé. Dice, yo sé que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Una reprimenda que les hace fuerte, pero también a nosotros nos sirve para prevenir, ¿verdad? De no creer todo aquello que se nos anuncia, porque inclusive Pablo dice: aunque yo mismo o un ángel enviado del cielo les predicara un evangelio diferente al que Jesús nos enseñó, no lo crean. No es cierto. Dice, tiene que ser el evangelio enseñado por Jesús, el mismo que yo les prediqué. Estén preparados y estén listos, que nadie los confunda. Porque muchas veces, dice, a veces esas doctrinas quieren agradar a los hombres, quieren hacerlos que se escuche bonito y la gente los siga, a ellos. Ese no es el mensaje. Dice Pablo, no importa si yo no me quieren o les caigo mal, pero tengo que anunciarles el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús. No ando buscando quedar bien o que digan qué bueno eso, etcétera, ¿verdad? Eso es Pablo que los está diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿y cuál es ese evangelio que Pablo anunció y que dice que Jesús nos enseñó? Y la respuesta la tenemos en el evangelio de hoy que acabamos de escuchar. Se acerca a este doctor de la ley, una persona que conocía perfectamente todas las escrituras, y dice, pero para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna?
Y Jesús le dice, ¿qué has leído en las Escrituras? ¿Por qué le dice esto? Porque es un conocedor de las Escrituras, doctor de la ley. Conoce todos los mandamientos, todas las leyes de los profetas, la ley que escribió Moisés, todo lo conoce a la perfección. Por eso Jesús le dice, ¿qué te dicen las Escrituras? Y él sabiamente dice, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien has dicho. Pero el doctor le dice, nuevamente para seguirlo poniendo a prueba o para excusarse él mismo, ¿y quién es mi prójimo? Y es cuando Jesús le dice esta parábola. Una historia conmovedora que nos pone también a reflexionar muchas veces. Hay una persona que ha sido herida, abandonada en el camino, se está a lo mejor desangrando y pasa un sacerdote que supuestamente debe ser también conocedor de la Escritura, conocedor de la ley, pero sobre todo observador de ella. ¿Y qué es lo que hace? Aquí no dice bien, pero en otra, ya cuando está más completo, otro evangelista lo narra, juntándose el hábito, o sea, a un lado para no mancharse y no pasar cerca de se hace la vestidura por un lado para que no se contamine y sigue de largo. Al igual el levita también. Dos personas que tenían conocimiento de la Escritura y se pasan de largo. Y pasa un samaritano. Un samaritano era una persona rezagada, rechazada, no reconocida por los judíos. Era una vergüenza para el pueblo de los judíos, un samaritano. Era lo peorcito. Y mirando a esta persona que estaba enferma, que estaba herido, se baja de su caballo, lo sube a su caballo, lo lleva a un lugar donde los atiendan. Él se queda cuidándolo. Él le ha vendado las heridas, lo ha curado. Y al día siguiente todavía le dice al hotelero, al de la posada, aquí te dejo estos otros 2 denarios, cualquier cosa que se le ofrezca, por favor atiéndelo. Y si es necesario más cuando regrese, te cubro. ¿Quién era aquella persona herida con el samaritano? Un extraño, no lo conocía. Porque de otra manera a lo mejor Jesús hubiera dicho, y reconoció que era su primo, era su hermano, era su amigo. No, un extraño totalmente. Y sin embargo se toma su tiempo, primero para curarlo, después para pagar por su curación. Y le dice Jesús al doctor de la ley, ¿quién crees que haya sido el prójimo de esta persona que hirieron? Me imagino, dice el doctor de la ley, que el que se preocupó por él. Haz tú lo mismo. Ve y haz lo mismo. Curiosamente, cuando nosotros estamos analizando esta lectura y pensamos, wow, este samaritano, qué buena persona era. Y esa es la idea. Pero arriba de todo eso hay otro ser muy especial que nos ama tanto, que Él siempre está cuidando de nosotros como ese buen samaritano. Jesús lo pone de esta manera para que nosotros podamos entender a ese Dios que siempre está velando por nosotros, que nos cuida, que nos protege, que siempre está al pendiente de que nada nos pase. ¿Cuántas veces le ha sucedido a uno que va manejando y en ese momento un choque bien fuerte, sea uno o sea otras personas, y uno dice, antes estoy vivo? ¿Cuántas personas hubieran muerto en ese accidente? Gracias a Dios yo quedé bien. ¿Cuántas veces pasando, a veces avientan balazos o algo, y uno pasa y dice, wow, gracias a Dios que no me tocó a mí? Como si hubiera alguien que nos espérate poquito porque va a pasar una bala, espérate, o hazte para un lado, ¿verdad?
como si alguien nos estuviera protegiendo, cuidando. Ese es Dios. Dios, Jesús, es el buen samaritano, que siempre está velando por nosotros, cuidando por nosotros. Y en una ocasión me parece que conté este hecho que me pasó a mí cuando estaba todavía estudiando. Pues uno estudiando no tiene dinero, no trabaja, nada más vive de lo que le dan a uno para sus gastos. Yo estaba haciendo unos arreglos de documentos y tenía que ir a la Ciudad de México para llevarlos a que me los arreglaran para entrar a otra escuela. En esos días fui a México, iba supuestamente a quedarme con una tía que vivía en México. Fui la primera vez, todo bien. Allí estuve con ella, me recibieron, estuvimos, inclusive un primo me llevó a la Ciudad de México a conocer todo ahí el Zócalo y todo ¿cómo se llama? Donde está la Virgen de Guadalupe y todo eso. Fue una experiencia muy bonita, me quedé un par de días y me regresé. Porque los documentos me los iban a entregar hasta la semana siguiente. A la semana siguiente me llevo solamente el puro pasaje de ida y yo dije, allá llegando, pues a ver si le digo a mi tía que me ayuden para el pasaje de regreso, ya que no tenía suficiente y no quería molestar a mi papá ni a mi mamá para que me dieran el pasaje. Sentí que era una pena, una vergüenza. 19 años tenía solamente yo y pues como que no se miraba muy bien que le anduviera pidiendo a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Ahí me atrevo a ir con eso, solamente el puro pasaje de ida. Dije, allá de alguna manera le hago para regresarme. Llego y cuál fue mi sorpresa, que estaba cerrada la casa, no estaban mis tíos, no había nadie. Y luego investigando por ahí, se habían salido por fuera por unos días y no había nadie, no conocía a nadie. Y los documentos me los iban a entregar hasta el día siguiente. Entonces ahí ando yo, híjole, ¿ahora qué voy a hacer, no? Sin saber para dónde. Pues me tocó dormir en la central, en la terminal de camiones, ahí en una banca me acurruqué ahí y me quedé. Al día siguiente, tan pronto eran las 8 o 9 de la mañana, fui a las oficinas de gobierno para recoger mis documentos. Los recogí, pero el día anterior ya no había comido nada, pues no traía ni para comer, ¿no? Entonces, y ya que traía los documentos, dije, ¿y ahora qué hago para regresarme? Pues ni modo, me regreso a la terminal y empiezo a los que estaban formados a pedirles, oye, pues ayúdenme a completar mi boleto, ¿no? Porque tengo que ir. Y un señor de ahí me dice, apenas había empezado como con 3 o 4 personas, me habían dado unos centavitos ahí que no me ajustaban todavía para el boleto. Llega un señor y me dice, se me queda mirando, amigo, ¿para dónde vas? Oh, voy acá para mi pueblo. ¿Cuánto te cuesta el boleto? Pues no sé, ni idea tengo, todavía ni pregunto. Vente para acá conmigo. Y ya él se iba formado en las líneas. Dijo, yo te lo pago. Él me pagó el boleto de regreso. Y pues yo con aquella pena, ¿no? O sea, 19 años, bien joven, y nunca había hecho eso en mi vida y tuve que hacerlo. Eh, ya yendo de camino, paró el autobús en un pueblo. Me dice, venga para acá, ¿desde cuándo tiene que no come? Le dije, oh, pues apenas ayer. No, véngase. Nos bajamos, me disparó unas tortas que me parecieron las tortas más deliciosas del mundo, ¿verdad? Y dije, wow, qué comidota me hice ahora. Y ya, regresamos, llegué a mi pueblo, bajé. Curiosamente ese señor era de mi pueblo y me dijo para qué lado vivía. Nunca en mi vida lo había visto, nunca más lo volví a ver. Y cuando yo le comentaba esto a mi mamá, dice mi mamá, oh, eso es una respuesta a mis oraciones. Yo presentía que algo estaba mal, que algo estaba pasando, pero no sabía. Y yo sí encomendé a todos mis hijos a Dios. Y yo creo que ese era un ángel de la guarda, ¿verdad? Que llegó y que te ayudó en ese momento difícil. Y yo ahorita me acuerdo, era simplemente un samaritano que estaba siguiendo el Evangelio de Dios. Y dice Jesús al terminar, ve y haz tú lo mismo. Aquellos que veas en necesidad, ayúdalos, como este samaritano. Y yo qué mejor prueba de eso tengo, de esta persona, que nunca más lo volví a mirar en mi vida y era del pueblo. Entonces, posiblemente a lo mejor haya sido
ese mismo Dios, ¿verdad? Que a veces se hace presente para ayudarlo uno en su necesidad. Vayamos y seamos esas imágenes de Cristo en el mundo. Hagamos lo mismo a semejanza de ese Dios que siempre está cuidando de cada uno de nosotros, pero a veces necesita de cada uno de nosotros para poder tocar a las personas, que puedan ver a alguien, ya que a Dios no lo podemos ver, pero sí podemos ver la cara de aquella persona que nos ayuda y que nos anima a seguir adelante. El día de hoy, pues, pensemos y démosle gracias a Dios por todas aquellas veces que Él nos ha cuidado, nos ha protegido, y también hagamos ese propósito de ser como ese samaritano, llevar ese amor de Dios a todas las personas que nos necesiten. Que así sea.